necesidades, por la paz del mundo, por ese huracán que todavía está dando candela por ahí para que el Señor se lo lleve para la mar, por todos los sacerdotes, por Padre Willy, que ya mismo está con nosotros aquí, por todos los fieles difuntos, por las benditas almas del purgatorio, para que el Señor tenga misericordia de ellos. Primer misterio de dolor, la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, Virgen del Carmen, Ave María Purísima. Segundo misterio de dolor, la flagelación de Cristo atado a la columna. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día.
perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito sea el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Consoladora de los afligidos, Ave María Purísima. Tercer misterio de dolor, coronan a nuestro Señor Jesucristo con la corona de espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Reina de los mártires, Ave María Purísima. Cuarto misterio de dolor, Jesús con la cruz a cuestas. Padre nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina de la Paz, Ave María Purísima. Quinto misterio de dolor, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de la Divina Providencia, Ave María Purísima. Padre nuestro, por las intenciones de su santidad el Papa, para ganar las indulgencias, tres Ave María por las benditas almas del purgatorio, especialmente las más necesitadas de la misericordia y del perdón de Dios en esta hora, por todo lo que está en agonía, para que tú, María Santísima, intercedas ante tu divino Hijo Jesús y no permitas que ninguna alma se pierda. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, templo y sagrario de la Santísima Trinidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludemos a la Madre con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia,
vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo, llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María. Y si en algo te hemos ofendido, perdónanos, Madre mía, que nosotros las recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santas y buenas noches, hermanos y hermanas. Que el Señor y la Señora las bendiga grandemente. Amén. Señor mío, como ya está terminando esta hora de adoración, renuevo mi fe y confianza en ti. Me siento renovado después de estos momentos de estar a solas contigo. Me encuentro entre los números de los peregrinados, como lo fueron tus discípulos que participaron de tu presencia real, dándome cuenta de que la visita que te he hecho será de poco provecho, si no trata de una vida mejor y de dar mejor ejemplo. Estoy resuelto a emprender de nuevo mis deberes y asuntos con un renovado espíritu de perseverancia y buena voluntad. En mi vida trataré de amar a Dios y servir bien y de amar también a mi prójimo, pues estos dos amores van unidos. Trataré de ser de verdad un discípulo perfecto. Jesús, ayúdame en esta resolución. Bendíceme, Señor, antes de irme.
Pero no me bendiga a mí solo, Señor, sino también a todos los aquí presentes y a todos los que no pudieron asistir, especialmente los enfermos y moribundos. Bendice a nuestros hogares y a todos nuestros hijos. Bendice toda nuestra vida y la hora de nuestra muerte. Concede descanso eterno a las almas fieles difuntos y llévala a la luz de tu gloria divina. Así también nosotros, que te hemos adorado y hemos sido bendecidos por ti aquí en la tierra, podamos llegar a contemplar la radiante gloria de tu rostro sin velo en el cielo por toda una eternidad. Amén. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús, manso y humilde de corazón, Haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús, manso y humilde de corazón. Haz mi corazón semejante al tuyo. Bendito, bendito sea Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. Yo creo, Jesús mío, que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Nos dice, Señor, el pan del cielo, Que encierra en sí todo deleite. oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos, nos concedas venerar de tal modo los misterios, de tu cuerpo y de tu sangre, que permitemos constantemente nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre María Santísima. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su
Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión. No nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día. Échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María, las del Padre, las del Hijo, las del Espíritu Santo, las del Padre, las del Hijo, las del Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Ofrecemos esta Santa Misa para reparar, honrar y glorificar el corazón amoroso de Jesús, herido por nuestros pecados en este primer viernes de mes. Humildemente reconozcamos en la presencia del Señor nuestros pecados. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso y Eterno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, de quien procede todo bien perfecto, infunde en nuestros corazones el amor de tu nombre, para que haciendo más religiosa nuestra vida, acrecientes en nosotros lo que es bueno y lo conserves constantemente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Cristo Jesús es imagen del Dios invisible, primogénito de toda criatura, porque en Él fueron creadas todas las cosas, celestes y terrestres, visibles e invisibles, tronos y dominaciones, principados y potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Él es anterior a todo, y todo se mantiene en Él. Él es también la cabeza del cuerpo, de la Iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es el primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera toda la plenitud, y por Él y para Él quiso reconciliar todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Palabra de Dios. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entrad en la presencia del Señor con vítores. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Hermanos, ahora les invito a ponerse en pie para la proclamación del Santo Evangelio. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me siga tendrá la luz de la vida. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Esta santa palabra esté en mi mente, en mi boca
y en mi corazón. Que así sea. En aquel tiempo, los fariseos y los escribas dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos a comer y a beber. Jesús les dijo: ¿acaso podéis hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo. Entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola: nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque si lo hace, el nuevo se rompe y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventará los odres y se derramarán y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere de nuevo, pues dirá: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, resuena poderosa, majestuosa es la voz del Señor. La voz del Señor resuena poderosa, majestuosa es la voz del Señor. La palabra de Dios en esta primera lectura nos presenta un himno que llamaríamos cristológico, y nos damos cuenta que este himno pone a Jesús por encima de todo. Es el primero en todo, el principio de todo lo creado. Por Él fueron creadas todas las cosas, es anterior a todo, es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Nos vamos dando cuenta cuántas cosas nos dice de Jesús este himno tan sencillo. Es el principio, el primogénito de entre los muertos, y así es primero en todo. Porque en Él quiso Dios que residiera la plenitud, y por Él y para Él quiso reconciliar todas las cosas del cielo y de la tierra, haciendo la paz por la sangre de su cruz. Cuando miramos esta maravilla de himno, este elogio a Jesús, este conocimiento que nos revela de Cristo, creo que es importante cada día ponerlo en el centro de nuestra vida, para que Cristo no sea solo esto que nos dice la palabra, sino que también sea todo eso en nosotros. Y esto Cristo lo puede hacer si nosotros le damos la autoridad, si nosotros lo invitamos, porque es tan respetuoso de nuestra libertad, de nuestra interioridad. Él se ofrece, se da, con gusto se acerca, pero nos toca a nosotros decirle: entra a mi vida, Jesús, entra a mi corazón, y yo quiero que tú seas todas estas cosas también en mí, porque yo soy parte de la obra creadora y soy parte también de aquellos que han sido redimidos por tu sangre poderosa. El Evangelio de hoy, bien conocido también, lo hemos oído muchas veces. Aquí se habla de una crítica que le hacen a Jesús, o de un señalamiento. Los discípulos de Juan ayunan y los tuyos no. Jesús lo que quiere manifestar con esto no es negar el ayuno. Jesús lo que quiere decir es que estando Él con ellos, creo que tienen que aprovecharse de su presencia y de su gracia, que es mucho más que el ayuno. Ya cuando Él se vaya, tendrán la oportunidad de realizar ayuno. Los discípulos de Juan ayunaban porque Juan no es el Mesías. Y esta es la diferencia entre Juan y Jesús, entre los discípulos de uno y el otro.
Ambos tenían el buen fin de prepararse para la llegada del Mesías, pero la diferencia esencial consta en que Jesús está con ellos, los está enseñando, los está preparando y les está mostrando el camino. Ya después ayunarán para no caer en la tentación o para fortalecerse. Ya ahí Jesús les aclara a ellos y dijo también una parábola. Dice, nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque si lo hace el nuevo se rompe y el viejo no le cuadra la pieza del nuevo. Es decir, el Evangelio es la novedad. La presencia de Cristo es ese manto nuevo. Y el manto nuevo no lo podemos reparar con parches, ni nuevos ni viejos. El Evangelio hay que recibirlo con toda la plenitud del corazón. Y aunque no podamos hacerlo de un todo como quisiéramos, al menos nos vamos disponiendo cada día para dar un paso más en el camino de la perfección, dispuestos a levantarnos cada vez que tengamos una caída. Y esto es lo más importante de todo. No es contar todas las veces que nos hemos caído, sino mirar todas las veces que la gracia de Dios nos ha dado la fuerza para poder levantarnos. Y para levantarnos Dios nos ha dejado infinidad de recursos. Y vuelve a decir el trozo de la parábola. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace, revientan los odres viejos. Es decir, la palabra de Dios, la gracia de Cristo, volvemos a repetir la idea, la fuerza del Espíritu Santo, sus virtudes, sus dones, son el vino nuevo que nos ofrece su gracia. Y entonces nuestro corazón es el odre. El corazón tiene que estar nuevo. Nuevo por la gracia, aunque tengamos 98 años, 100. La gracia siempre nos hace nuevos, porque el alma no envejece nunca. El alma es inmortal. El alma es eterna. Lo que envejece es la casa de campaña. Sí, Pablo dice, cuando se deshaga esta tienda de campaña, esto es lo que va alargando pedazos, nos vamos poniendo viejos, nos vamos arrugando, nos van entrando dolores, hoy no oímos, mañana dejamos de ver, después nos duele un codo, después nos duelen las articulaciones y no podemos agarrar. Pero esto es parte de esta naturaleza corporal que se va deshaciendo. Pero el corazón siempre hay la oportunidad de tenerlo nuevo con la confesión, con los demás sacramentos, con el ayuno si lo hacemos, con la oración asidua, con el rezo del rosario, con la participación frecuente de la misa. Permite que el corazón sea el odre nuevo donde se derrama el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el vino añejo. Ese que quien lo prueba dice, este vino sí es la excelencia de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá, el añejo es mejor. Pues ese vino mejor es la gracia del Espíritu de Dios que se quiere derramar en nuestros corazones. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de ser ese odre nuevo para poder recibir la gracia de Cristo con toda novedad y con toda plenitud. Que así sea. Demos gracias a Dios que por medio de Jesucristo, su palabra eterna, ha creado al mundo y por su encarnación nos recreó redimiéndonos. Pidámosle y a cada invocación decimos, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Oremos, hermanos, para que la Iglesia, con docilidad al Espíritu y en constante oración, descubra los misterios de Dios, igual de su retorno definitivo. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos, hermanos, por el Papa Francisco y por todos los cristianos, reconociendo en Jesucristo a nuestro Salvador,
nos lancemos al anuncio liberador de su reino y seamos sembradores de paz, de fraternidad y de amor. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos, hermanos, para que quien murió en la cruz por reunir en un solo pueblo a quienes están distanciados por el odio, consiga para nuestro mundo la paz, la unidad, la solidaridad basada en el amor. Oremos al Señor. Oremos, hermanos, para que con un corazón generoso, cada uno desde nuestras posibilidades, construyamos aún una mejor distribución de las riquezas. Oremos al Señor. Acostumbremos a ver como normales los sufrimientos de nuestros hermanos. Pidamos por lo que comparten la cruz de Cristo, por los enfermos, muy especialmente Margarita Maure, la salud del cuerpo y del alma. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Intentar los Crespo, que el Señor le conceda lo que piden para la gloria de Dios. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. En acción de gracia por el cumpleaños de Hugo Andrés González Zamor. Que Dios le conceda la sabiduría, la fortaleza, el don de discernimiento y que lo pueda seguir cargando su cruz para la gloria de Dios. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. También tengamos presentes a nuestros hermanos difuntos que nos presidieron al encuentro con Cristo, muy especialmente Rosamundo, Flor Figueroa, Carmen Hilda Marrero, Marta Cubiña, Efraín Vázquez Galán. Que el Señor le conceda el descanso eterno y que brille para ellos la luz perpetua y que descansen en la paz del Señor. Amén. Amén. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que, viviendo en el amor, seamos signo de reconciliación y constructores de paz. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Ahora, hermanos, en silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Todo esto, Padre de amor y de bondad, lo ponemos en tus manos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mi alma
Oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Te pedimos, Dios nuestro, que esta ofrenda sagrada nos alcance tu bendición salvadora y se cumpla en nosotros lo que celebramos en esta liturgia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. En Él has querido restaurar todas las cosas y hacernos participar de todos de su plenitud. Él, que era de condición divina, se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz, pacificó todas las cosas y así constituido Señor del universo, es fuente de salvación eterna para cuantos creen en Él. Por eso, con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, el Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Roberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente Rosa Mundo, Flor Figueroa, Carmen Hilda Marrero, Marta Cubiñá, Efraín Vázquez Galán. Todas las almas del purgatorio, hermana Providencia, Padre Estanislao, llévalo, Señor, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de confianza en el Señor, decimos la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos el retorno glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Estamos en la presencia de Jesús, el Hijo de Dios desde toda la eternidad, el Hijo de María en el tiempo, que hoy quiere regalarnos en este primer viernes de mes la gracia de tener un corazón nuevo, un corazón para poder acoger con limpieza, con amor, con humildad y sencillez su palabra. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Al ser hoy primer viernes de mes, esta comunión la ofrecemos con intención de comunión reparadora, como acto reparador a las ofensas que recibe Jesús en su sacratísimo corazón. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. La Virgen
Oremos. Saciados con el pan de la mesa celestial, te suplicamos, Padre, que este alimento de nuestra caridad nos fortalezca y nos impulse a servirte en los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por nuestros hermanos sacerdotes. Consérvalos, te pido, Señor, protégelos porque ellos son débiles, tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la Inmaculada Hostia, que diariamente entre sus manos sostienen sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las amenazas del demonio. Haga de Dios sentir su poder. Te pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder, lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Vamos a rezar ahora todos juntos la oración a Nuestra Señora de la Caridad del Cobre. Todos. Santísima Virgen de la Caridad, Madre mía y Señora soberana, con cuánta alegría acudo a postrarme a tus pies. Virgen de los milagros, como te llamaban nuestros mayores, cura a los enfermos, consuela a los afligidos, da ánimo a los desesperados, preserva de toda desgracia a las familias, protege a la juventud y ampara a la niñez. Nadie puede publicar las maravillas que obras cada día en favor de las almas que te invocan, justificando así la confianza y el amor que te profesan todos tus hijos. Desde tu santuario del cobre, venerable Virgen de la Caridad, sé siempre el manantial de todas las gracias. Amén. Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, ruega por nosotros. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. El grupo, vaya la misma. Rosa. Dígnate, Dios de bondad y misericordia, derramar tu gracia sobre esta imagen de la Virgen. Te pedimos que en este peregrinar la Madre siga siempre derramando gracia, bendiciones, gozo, paz, alegría en todos los hogares que ella será recibida. Que la Santísima Virgen te conceda la paz y la bendición en tu hogar, y que tú puedas transmitir esa misma paz a otros hogares. Amén. Y lectoras. Dígnate, Dios de bondad y misericordia, derramar tu gracia sobre estos objetos religiosos, símbolo del sacerdocio, símbolo del altar, símbolo de Cristo, para que también en sus oraciones sean incluidas las intenciones sacerdotales. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El grupo Salesta tiene frituras artesanales, tiene el santo más querido con el hambre, sancocho, con arroz blanco y refresco y agua. Así que lo esperamos allá en el kiosco y después habrá la película que vamos a poner aquí. Así que con gozo y alegría nos podemos ir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.